Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que permanecían cautivos en la Franja de Gaza fueron liberados hoy y ya se encuentran desde la madrugada de nuestro país allí, en el territorio del cual provenían. Recordemos, los 20 liberados fueron capturados por milicianos islamistas en el ataque que el movimiento Hamás lideró el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, al que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu respondió iniciando la guerra en Gaza. Cuando se confirmó la noticia de la liberación, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv que fue rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en vítores, abrazos y lágrimas de emoción. La liberación se dio horas antes de la esperada cumbre sobre Gaza, prevista en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que primero está visitando Israel, y también una larga lista de líderes mundiales. Se aguarda para las próximas horas la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce de qué manera se producirá, si será simultánea o después del retorno de los vivos. Tampoco está claro si todos esos rehenes muertos han podido ser localizados. Por otra parte, en autobuses fueron llegando a territorios palestinos los presos de esa nacionalidad que Israel mantenía en sus cárceles y que deben ser puestos en libertad como parte de esta primera fase del plan de paz. En total, Israel va a liberar a 1.968 reclusos palestinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó hoy a Israel, se encuentra en el Parlamento, donde en este momento justamente está haciendo uso de la palabra. En su alocución, hace unos minutos, Trump aseguró que el acuerdo de paz representa el comienzo de la era dorada de Israel y de Medio Oriente. Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change and change very Dentro de much. varias generaciones, este será recordado como el momento en que todo empezó a cambiar y a cambiar para mejor, decía Trump. Al igual que Estados Unidos ahora, será la época dorada de Israel y la época dorada de Medio Oriente. Trabajaremos juntos. Quisiera agradecer a varios grandes patriotas estadounidenses por su invaluable ayuda para lograr algo que casi todos creen imposible. Muchos dijeron que solo estaban perdiendo el tiempo. No lo estábamos, porque personas talentosas trabajan con nosotros y amamos a su país, le decía a los parlamentarios israelíes. Francamente amamos a la región, ellos y nosotros amamos Medio Oriente. En particular, Trump le agradeció al primer ministro Benjamín Netanyahu. Dijo, no es la persona más fácil con la que llegar a acuerdos, pero eso es lo que la hace grande. Gracias, Bibi. Gran trabajo, señaló en ese momento de su ponencia. Vamos a examinar este nuevo momento, este nuevo paso en el proceso que se está siguiendo en Medio Oriente. Hemos tenido ya enfoques en perspectiva el jueves con Ricardo Barbosa, el viernes con Gustavo Calvo. Ahora saludo a otra de las voces con las que seguimos los temas internacionales en nuestro programa. Estoy con Susana Mangana, especialista en Oriente Medio y en el mundo árabe musulmán. Susana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días Emiliano y buenos días, buena jornada para toda la audiencia de En Perspectiva. Yo trazaba recién las principales novedades de ahora, de los últimos momentos. ¿Cuál es tu evaluación de esta jornada que se está dando en la Franja de Gaza y en Israel? Bueno, evidentemente uno lee y está empapándose, estoy todo el rato siguiendo los dos discursos más importantes que hemos tenido. Bueno, ha hablado el premier israelí Benjamín Netanyahu en ese festival de elogios a Trump, pero también a algunos soldados norteamericanos, israelíes, bueno, pues poniendo el acento en el apoyo que han tenido el amigo más grande que tiene Israel en la Casa Blanca, y lo ha comparado con otros presidentes. Y bueno, he seguido también el discurso del líder opositor Yair Lapid, y ahora está hablando en este mismo momento, mientras hablo contigo,
lo vemos en imagen a Trump en una larga locución que no tiene mucha sustancia, no dice nada al estilo de los discursos de Trump. Habla todo como si, bueno, los muertos, como si el horror fuese algo que no sabemos de dónde vino o de por qué surgió todo esto, y en cualquier caso afirmando esa amistad, esos vínculos que hay, incluso señalando a su hija Ivanka como conversa al judaísmo y que, bueno, que aman a ese país y demás. Estos discursos darían para un análisis, sin lugar a dudas, en las facultades de comunicación de las universidades del mundo. Pero hoy es un día histórico, eso es cierto, porque esos rehenes israelíes, al menos los 20 que vuelven vivos a sus familias, pues van a poder celebrar, van a poder volver, ¿no?, a los brazos de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares. También han empezado a liberar, ya las autoridades israelíes han empezado a hacer llegar en esos autobuses a los 154 primeros detenidos palestinos que están regresando. Supuestamente estos primeros, si bien no tenemos todavía la lista completa, se sabe que son detenidos a partir del 7 de octubre del 2023. Ahora bien, es un símbolo. Lo que estamos viendo hoy son gestos, son símbolos. Es el cese o el alto el fuego y por tanto es el cese de la guerra, pero no es la solución de fondo al conflicto palestino-israelí, que eso lleva a otra enjundia y tiene otras complejidades añadidas. Sí, viste que el presidente Trump es muy enfático en que la guerra terminó, en que si bien se está poniendo en práctica la primera fase del plan que él diseñó y que ha sido bien visto por el gobierno de Israel, igual ya puede asegurar que no habrá más enfrentamiento, que no habrá más violencia. ¿Cómo ves esa sentencia tan fuerte? Bueno, evidentemente Trump, él dice, ¿no?, que ha ganado 8 guerras, y hasta antes del Premio Nobel de la Paz, y hasta antes de conocerse el galardón, y hasta antes de conocerse que ya jamás se venía a Qatar a aceptar también el plan de paz propuesto tanto por Netanyahu como Trump el viernes pasado, digamos el jueves, madrugada del jueves para el viernes. Él hablaba de 7 guerras que ha librado y que ha ganado. Bueno, ahora dice que ha ganado, 8, en las que ha logrado la paz, ¿no? En las que ha logrado la paz. Exacto, en las que ha logrado la paz. Bueno, pues esto evidentemente sabemos que es el estilo Trump, que yo digo, de hacer este tipo de discursos, donde da garantías a una parte, Israel, de que no será atacado por Hamás, y a Hamás también le ha dado garantías de que, bueno, de que Israel se retirará hasta la línea convenida. Y recordemos que Israel va a permanecer ocupando el territorio de Franja, el 58% de la Franja de Gaza, que apenas tiene 350 kilómetros cuadrados, pues queda bajo ocupación militar, con lo cual él da garantías a diestro y siniestro, pero como hoy te dice una cosa, mañana te la puede cambiar. Acaba de reconocer ante la Knesset que él creía que realmente la guerra entre Ucrania y Rusia la podía parar en un día, y que ha demostrado ser bastante más difícil de terminar con esa guerra. Como digo, me parece que hay que darle valor a sus palabras hasta donde podemos darle ese valor. Lo importante de verdad es la fase que comienza ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en más el día después? Y por eso esta cumbre que se está celebrando en paralelo al discurso de Trump y que lo están esperando en Sharm el-Sheikh, donde ya sabemos que no va a estar presente ni Hamás, ni tampoco va a ir finalmente la oficina de prensa de Netanyahu, ha dicho que no acudirá a la cita de Sharm el-Sheikh, donde se reúnen líderes sobre todo no solo del mundo árabe y musulmán, sino también de Europa. Por ejemplo, Macron o Sánchez de España estarán allí, y Alemania también estará presente. Bueno, pues evidentemente tendremos que ver qué están negociando, qué están consensuando, para ver cómo ponen en marcha este plan de recuperación, de construcción. Algunos hablan de reconstrucción, yo creo que hay que hablar de construcción, porque la Franja de Gaza está arrasada, está destruida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a poder reconstruir aquella franja? Y quedan muchas incógnitas, muchas preguntas en el aire, ¿no? A ver, una primera incógnita es a propósito de la autoridad administrativa interina, ¿no? El plan prevé la creación de esa autoridad dirigida por tecnócratas palestinos y supervisada por una denominada Junta de la Paz, encabezada por Donald Trump y por el ex primer ministro británico Tony Blair como principal operador. En este punto, en este aspecto, ¿qué es lo que tú estás observando? Bueno, yo observo que evidentemente esto no es un plan de emancipación para los palestinos, sino que es un plan de administración y de tutela colonial otra vez. Fíjate que estamos hablando de Tony,
alianza, vamos a poner entre comillas, Irak, guerra de Irak, Blair. O sea, sabemos que es un comisionista muy importante, que hace negocios, que hace diplomacia, lo llamamos el soft power, que pone en contacto a las partes, pero que cobra suculentas cifras por ello, y es un británico, a vueltas otra vez con la administración colonial británica en este territorio de la Franja de Gaza. Y luego se nos habla de gobernanza, pero ¿quién va a gobernar Gaza durante esa transición? ¿Va a ser esa Junta por la Paz, ese Consejo de Paz que está dirigido por Trump y por Blair? ¿Va a haber una voz palestina? ¿Qué voces van a estar allí? Supuestamente para entonces ya se habrá desarmado a Hamás, no va a formar parte de esa gobernanza, pero ¿va a haber una reforma real de la autoridad palestina? Voces desde Europa y cancillerías europeas han dicho que quieren apoyar y que están preparadas para apoyar a la reforma interna de la autoridad palestina. Pero ¿quiénes van a ser esos representantes? ¿Qué savia nueva va a gobernar? Sobre todo porque hay un descreimiento y está muy desacreditada la autoridad palestina. Está liderada por personas muy mayores, muy vetustas, como Mahmoud Abbas y otra camarilla que lo rodea desde hace décadas y décadas. Entonces, recordemos, la Autoridad Nacional Palestina gobierna en Cisjordania, no en la Franja de Gaza, donde hasta ahora quien gobernaba era el movimiento Hamás. Exactamente. Entonces, es un gobierno impuesto desde afuera y los gazatíes, que está mal ese término, no es un gentilicio, los palestinos, por más que se quiera negar esa existencia de la palestinidad como una identidad nacional, existieron y existen. Entonces, los palestinos no quieren ser gobernados ni tutelados desde afuera, como si fueran eternos menores que no saben de democracia o no saben de poder autodirigirse. Entonces, esto es un nudo importante el que estás destacando del plan de paz de Trump y de Netanyahu, y por eso yo creo que esto es una gran incógnita, y todos sabemos además que bueno, esto puede fracasar y descarrilarse este plan en cualquier momento, ¿no? Ahora ya se han recuperado a las 20 personas vivas, rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás. El tema de recuperar los restos mortales de los que han fallecido pues va a ser bastante más problemático, porque hay que entrar a zonas controladas por el ejército israelí en estos momentos, pero además el ubicar esos restos mortales y demás también va a ser difícil, con lo cual eso es un proceso que puede llevar meses. Entonces, si a cada paso encontramos que hay una piedra en ese camino, en ese plan, pues puede descarrilar ese proceso. Ahora, lo más grave aquí es que si realmente vamos a tener si no hay justicia, no hay rendición de cuentas, no hay paz posible, ¿verdad? Porque para que haya paz tiene que haber justicia, y la ocupación no puede seguir siendo administrada, debe ser terminada. Es decir, como digo, lo que vienen reclamando los palestinos desde hace décadas es el fin de la ocupación israelí, y tenemos ahí una Cisjordania que está ocupada entre el 63-65% de esa tierra llamada Cisjordania, que tiene esa forma de riñón, los que van a verlo en el mapa, para que lo ubiquen, está ocupada militarmente. Entonces, hay 800.000 colonos israelíes residiendo en los asentamientos israelíes que contravienen el derecho internacional. Es una aberración, esto va en contra de cualquier plan de paz, no solo este. Y eso ya fue sancionado por Naciones Unidas. Hubo una resolución en diciembre del 2016 que condenaba a Israel por esa política agresiva de construcción de asentamientos en lo que ellos consideran que son territorios disputados y no controlados, pero son ocupados. Sin embargo, Netanyahu habla de Judea y Samaria, lo acaba de hacer hoy otra vez en su discurso. Él no tiene ninguna voluntad de que exista un Estado palestino, con lo cual yo dudo mucho de que este plan pueda prosperar. Necesitaríamos varios milagros en la región y debería haber una voluntad política de ambas partes, que por ahora es dudoso saber si hay esa voluntad política. Pero a ver, ¿cómo se ha plantado el presidente Trump en torno a esta cuestión, a la solución de los dos estados y en particular a la existencia de un Estado palestino? Bueno, agradezco la pregunta, porque te iba a decir que con este plan de paz ha quedado bien claro que, si bien no ameritaba otorgarle, creo yo, el Premio Nobel de la Paz a Trump, evidentemente él ha tenido el arrojo de hacer lo que no han hecho los líderes de Occidente, es decir, ni primeros ministros ni presidentes de una Unión Europea muy dividida, que esto ya lo hemos comentado aquí contigo en tu espacio en otras ocasiones, que han sido muy omisos a la tarea de reaccionar antes. Han tenido que perderse 67.000 vidas palestinas comprobables. Luego se verá ahora, cuando empiecen a sacar restos de debajo de los escombros, el volumen, la magnitud de esta masacre. Se han enredado en la semántica de estas muertes, de si eso no es un genocidio, pero finalmente no hicieron lo que ha tenido que hacer Trump, porque Estados Unidos ha sido y sigue siendo el único país
que puede torcer la mano al gobierno de Israel. Netanyahu no hubiera aceptado el plan de paz. Bueno, allí iba, ¿no? Allí iba, porque sí. La lectura simplificada es que Donald Trump y su gobierno son aliados de Israel y del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pero todo indica que Trump logró que Netanyahu aflojara, cediera en una serie de puntos, ¿no? Claro, porque además él mismo lo acaba de decir ahora que no es un easy man, no es un hombre fácil para lidiar con él, Netanyahu, según Trump, pero es que es Estados Unidos el que aporta la mayor financiación tanto para la compra de armamento sofisticado, y él mismo acaba de reconocer que Bibi le llamaba, yo no sé si Trump no es consciente o lo es y no le importa, de que todas las televisiones del mundo están hoy reportando su discurso y están transcribiéndolo al segundo, ¿no? Entonces, que Bibi le llamaba y le pedía cada día un arma nueva que él mismo desconocía que existiera y que la tenían en su arsenal, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, es el país que puede hacer que este plan de paz prospere, como también puede seguir siendo el adalid y el mayor financiador y sobre todo el soporte y la columna vertebral de un Israel que, si hubiera tenido una presión acorde a lo que se exigía en el momento por parte de las cancillerías europeas, no hubiéramos llegado a este estado de situación. Porque también... Pero concretamente yo te preguntaba por la postura de Trump a propósito del futuro de los territorios palestinos. Bueno, pues justamente el futuro lo ha dibujado como algo, una etapa dorada, una etapa maravillosa que va a ser no solo para Israel, sino para toda la región, pero no concreta, no lo aterriza. Él solo da promesas muy vagas, muy ambiguas, no dice nada sustancial, además de también un festival de elogios a Marco Rubio, al secretario de la Guerra, Hegseth, y otros, y a Steve Witkoff y demás. Yo creo que no ha dicho qué piensa hacer Trump, es decir, continuamos con ese plan que conocemos, esos 20 puntos del plan, pero no ha dado las gracias a Qatar, que ha sido una pieza clave para gestar este plan de paz. Pero claro, aquí se necesitan muchas voluntades, no solo la de Israel y Estados Unidos, también se necesita que evidentemente las brigadas, las milicias armadas palestinas que acompañan a Hamas, porque Hamas es como un paraguas ya que recoge a varios milicianos y a varios grupos, que evidentemente después de 2 años de guerra están totalmente debilitadas. El propio Netanyahu, como también Trump, han reconocido que los han aniquilado, que los han golpeado duro y parejo, como para que ahora no tengan capacidad de respuesta. Ahora bien, vuelvo a decir, no ha dicho nada Trump de cómo piensa otorgar estatalidad a los palestinos, y si no hay un fin de la ocupación, por más que él prometa una era dorada, y esos videos que han circulado de la Riviera de Gaza para ricachones en Oriente Medio, no es la respuesta que se necesita para terminar este conflicto tan longevo, Emiliano. Sí, tú decías en una columna que escribiste justamente este fin de semana, decías que en el mejor de los casos este es un acuerdo imperfecto, en el peor una sofisticada forma de tutela colonial. ¿Podrías explicar un poco mejor estas dos grandes posibilidades? Y sí, claro, porque es una tutela colonial desde el momento en que este conflicto no lo gestaron los palestinos, sino que se lo impusieron desde el exterior, ¿verdad? Y ahora también la solución que se le plantea a los palestinos también viene dada desde el exterior, es decir, un consejo de paz dirigido por Trump y supuestamente por Blair. Habrá que ver si continúan con este nombre adelante, habida cuenta de las protestas y del clamor internacional que su nombre ha generado, porque sus tretas son conocidas en Oriente Medio. Pero claro, el plan de tutela y administración del exterior no es lo que necesitan los palestinos, que quieren un territorio propio. Pero ¿de qué Estado vamos a hablar si cada vez más hay no solo desconexión entre Gaza y Cisjordania, sino que hay un troceamiento de Cisjordania tanto jurídica como física? Entonces, con 800.000 colonos israelíes y un plan de seguir anexionándose territorios, con esos famosos outposts, con esas zonas donde establecen un contenedor, van allí los colonos y se establecen y dicen, a partir de ahora aquí vamos a crear una colonia nueva, pues esto todo va en contra de ese proceso de paz. Entonces es un plan de paz imperfecto que lo que ha conseguido es un respiro humanitario, porque por lo menos hoy no caen bombas en Gaza, vuelven los rehenes israelíes a sus familias y no mueren más palestinos en Gaza, pero todavía habrá que ver cuánta de esa ayuda humanitaria que se necesita entra. La que ha entrado hoy, ONU dice que es insuficiente, y yo no tengo por qué dudar de los informes y del diagnóstico que realizan las distintas agencias de Naciones Unidas allí. Entonces, esto es un plan de paz imperfecto, sí,
es un respiro, bienvenido sea, pero desde luego no es lo que se necesita para terminar con este conflicto que está lastrando la dignidad de dos pueblos, pero sobre todo que también es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y cómo ubicás en esa lectura escéptica, muy escéptica que estás planteando, cómo ubicás la forma como se han plantado los países árabes y musulmanes, ¿no? que están dando la bienvenida a este proceso? Bien, aquí también tenemos que hablar de las agendas de intereses múltiples, es decir, países árabes son muchos, tenemos que hablar de varios. Tenemos a un país vecino como es Egipto, que también ya ha dado muestras de que quiere recuperar ese rol de país negociador en todo lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí, que es muy longevo, como digo, va mucho más antes, pero vamos a poner una fecha antes del 47, cuando aquella resolución histórica de Naciones Unidas que recomendaba, porque Naciones Unidas no crea países, recomendaba la creación de dos estados conviviendo uno a la par del otro, el palestino con el israelí. Pero esto va por lo menos a la década del 30, ¿sí? Entonces, yo creo que Egipto ha querido recuperar ese rol, no quiere quedar fuera del plan de reconstrucción de Gaza, pero sobre todo quiere controlar, ¿no?, ese paso de Rafah y lo que allí sucede, porque también ve que va a haber muchísimo dinero que se mueve en torno a esta idea de la reconstrucción. No perdamos eso de vista. Por otro lado, también está Jordania, que tiene otra agenda de intereses, que quiere que la autoridad palestina no quede totalmente debilitada y fragilizada, porque recordemos que también la población de Jordania, un 65, 63, 65% está compuesta por personas con ascendencia palestina, es decir, personas que llegaron directamente de Cisjordania o de Gaza o que son descendientes de refugiados palestinos allí en Jordania, etcétera. Y también quiere jugar un rol en esta reconstrucción y en el plan de estabilidad para Gaza y para la zona. Y luego tenemos también a países como Turquía, que no es árabe, es musulmán ciertamente, que ha propuesto esa idea de una fuerza de paz multinacional, es decir, compuesta por tropas árabes, musulmanas, porque quiere también garantizar que se respete este plan de paz y los acuerdos que alcancen entre Hamás e Israel. Pero claro, esto lo que también demuestra es que Turquía no quiere quedar fuera de lo que es un rol de búsqueda de la hegemonía en Oriente Medio, que se la disputa ¿a quién? A Arabia Saudí, porque Irán hoy está fuera de la ecuación, lo acaba de reconocer el propio Trump, y esto es importante, Emiliano, porque Trump acaba de reconocer esa operación Martillo de Medianoche y ha señalado y ha elogiado ahí en la Knesset está presente el general Kane, al que le pidió que comandara esa operación y que ha eliminado, ¿no?, al eje de la resistencia, como se le suele llamar en la prensa, que era financiado por Irán, por ejemplo, a los hutíes, Hezbollah, Hamás, etcétera. Entonces, por ahora hay muchos nudos gordianos en este plan. Ya hemos dicho uno, que es la gobernanza y la legitimidad. ¿Quién va a gobernar Gaza? Otro nudo es el desarme de Hamás. ¿Va a entregar todas las armas Hamás? ¿Va a exiliarse? ¿Va a reabsorberse en la sociedad palestina? ¿Qué garantías de seguridad hay para Israel? ¿Cómo desarmar a Hamás sin una nueva intervención israelí? ¿Quién va a controlar las fronteras? Eso también es una incógnita. Y te lanzo el tercer nudo: la retirada israelí y su verificación. Sin mecanismos sólidos de control, que es de lo que estábamos hablando con la agenda de intereses de Turquía, el alto el fuego puede ser solo una pausa temporal. Por eso tú dices la posición de los países árabes. Muchos de ellos, como los del Golfo Pérsico, son grandes inversores de distintos fondos y de capital muy, muy diversificado hoy día en Reino Unido, en Estados Unidos. Son países que han tenido en la mano en el pasado, a algunos más que otros, por ejemplo Qatar, a Hamás, que han apoyado a la causa palestina en el discurso, pero en los hechos ya vemos que han sido muy reacios a, por ejemplo, apoyar a que llegaran más refugiados palestinos, entre otras cosas porque saben que si reciben refugiados palestinos, y esto no siempre se reconoce en países como en Uruguay, yo he visto distintas entrevistas donde esto no se quiere reconocer. ¿Por qué los árabes no se llevan a los palestinos si son hermanos, si son musulmanes como ellos? Porque eso sería aniquilar la causa palestina, porque en el momento en que esas personas salen del país no van a poder volver. Entonces sería poner un punto y final a esta digamos, injusticia que se ha cometido contra el pueblo palestino, como digo, desde por lo menos ya va a hacer casi un siglo que están peleando por ese reconocimiento después de lo que fue el Imperio Otomano y la ocupación británica también sobre el mandato británico de Palestina, porque ese era el nombre oficial, mandato británico de Palestina. Entonces, la calle árabe es una cosa, pero hay un divorcio entre la sociedad civil
árabes, sean marroquíes, sean tunecinos o sean egipcios, y sus gobernantes, que todos están calculando cuánto pueden estirar la cuerda con Trump, cómo le viene luego, digamos, la retranca, ¿no? Si se indisponen con Washington, y ya sabemos que Washington ha hablado de paz, ha hablado de época dorada, ha hablado de reconstruir Gaza, pero no habla de Estado palestino, no dice si va a exigirle a Israel la retirada completa de sus tropas de la Franja de Gaza y en qué términos, y todo esto sigue siendo pues una gran incógnita. Y no es querer ser escéptica, pero es que después de 80 años mínimo, 8 décadas de conflicto longevo, no podemos, además no podemos hoy sonreír después de que tenemos sobre la mesa 67.000 cadáveres y además muchos de ellos, más de 20.000, que son niños, mujeres, que también son personas, no son, como se los ha llamado, personas animales, ¿no? Como le dijo el exministro de Defensa Gallant los días posteriores al 7 de octubre. Susana. Hay una deshumanización del pueblo palestino que es inaceptable en el siglo XXI. Susana Mangana, gracias por sumar tus apuntes a esta serie de enfoques a propósito del nuevo escenario que se vive en Medio Oriente y en particular en la Franja de Gaza. Nos mantenemos en contacto, volvemos a conversar en los próximos días. Cómo no, muchas gracias, Emiliano, buena jornada. Chao, chao. Este es otro tema que queda abierto en el programa de hoy. Volveremos sobre él en la agenda de la tertulia. Después de 9:30, allí habrá por un lado temas de la política de acá y también este asunto clave de la política internacional.